Buenas noches, profesor. En esta ocasión le vamos a presentar la evidencia 2. El caso es tus Soluciones Digitales. Como integrantes del grupo está García Guamantuco Lisset, Gómez Arribas Plata Fernando, Núñez Carvajal Derling, Puente Córdoba Dañana y quien les habla López Castilla Liz. En el informe técnico presenta la determinación de la renta imponible y el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 2023 de Certus Soluciones Digitales S.A. La empresa registró una utilidad contable antes de participaciones e impuestos de 863.471. Asimismo, cuenta con una planilla de 30 trabajadores, incluyendo 3 personas con discapacidad, lo que le permite acceder a los beneficios e incentivos tributarios establecidos por la SUNAT para promover la inclusión laboral. Estos datos sirven como base para el análisis y la determinación de las obligaciones tributarias correspondientes al periodo. Como punto 1 está la compra de combustibles sin placa de vehículo. En esta parte la empresa registró un gasto de 4.990 por la compra de combustible. Sin embargo, en las facturas no se consignó la placa del vehículo que utilizó ese combustible. Según las normas tributarias de SUNAT, ese dato es obligatorio para demostrar que el combustible fue utilizado en un vehículo de la empresa y está relacionado con las actividades. Al no cumplir este requisito, SUNAT considera que el gasto no es deducible tributariamente, por lo que se realizará una adición permanente de 4.990 a la renta imponible. Se llama permanente porque este gasto nunca podrá deducirse en ejercicios futuros. Luego, como punto 2, está la provisión de cuentas de cobranza dudosa. En esta parte, la empresa registró una provisión de 4.225 por una cuenta que tenía dificultades de cobro. Sin embargo, al cierre del año 2023, la deuda solo tenía 4 meses de vencida, mientras que en la norma exige que cumpla ciertas condiciones, entre ellas un mayor tiempo de morosidad, para que pueda ser deducida tributariamente. Por esta razón, SUNAT no permite deducir el gasto en el año 2023 y se realiza una adición temporal de 4.225. Es temporal porque cuando la deuda cumple los requisitos legales, el gasto sí podrá deducirse en un periodo posterior. En este caso, se podría deducirse en el año 2024. Continuando con la exposición, tenemos el punto 3, donde nos habla sobre los gastos de movilidad. Acá se van a analizar los gastos de pasaje del personal. La base legal aquí está en el inciso A del artículo 37. Esta norma permite registrar los pasajes usando una planilla interna, sin necesidad de pedir factura por cada viaje en taxi o en combi, pero pone un límite diario por trabajador, que equivale a un 4% de la remuneración mínima vital, es decir, que solamente se puede gastar 41 soles diarios. Como la empresa respetó los límites establecidos por ese artículo y todo está bien sustentado, este gasto es aceptado por la SUNAT y el ajuste es cero. En el punto 4, la empresa, donde el punto 4, comprobantes de pago sin detalle de servicio o cantidad, acá la empresa registró una factura por 4.900 soles, pero estas facturas no explican qué servicio se contrató ni qué se compró. La base legal en este caso es el artículo 37 bajo el principio de fehacencia. Es un conjunto con el reglamento de comprobantes de pago. Estas normas exigen que para que un gasto sea válido, el documento debe mostrar de forma creíble y detallada la realidad de la operación. Es decir, al usar descripciones vacías o genéricas, se incumple esta base legal. Por lo tanto, la SUNAT desconoce el gasto y se genera una adición permanente por los 4.900 soles, lo que significa que la empresa pagaría un impuesto sobre este monto. En el punto 5 tenemos los gastos recreativos del personal. Este punto va a evaluar el dinero gastado en celebraciones o agasajos por los trabajadores. Su base legal está en el inciso Q del artículo 37. Esta ley permite que estos gastos eh, para el clima laboral, pero pone un límite estricto. No puede superar el 0.5% de los ingresos brutos de la empresa. Al aplicar el porcentaje que manda este inciso, el límite permitido para la empresa era de 4.317.36. Como la empresa gastó 4.586, se excedió de lo que permitía la ley.
Por lo tanto, la diferencia, que es 268,64, se considera como un gasto no deducible y se genera una adición permanente. Continuando con el punto 6, tenemos que es consultoría profesional con retención asumida. Como nuestra base legal viene a ser el artículo 47 de la Ley del Impuesto a la Renta. Nuestro gasto registrado contablemente es 1.391.30, que viene a ser el monto del impuesto asumido cargo a gastos. En este caso, la empresa asumió la retención del 8%, que viene a ser 1.391.30, para que el consultor cobrara un neto de 16.000. El artículo 47 prohíbe taxativamente deducir el impuesto a la renta asumido, que corresponde a un tercero, por lo que el importe se rechaza por completo. Tenemos que como la tasa de retención de cuarta categoría es del 8%, el neto equivale al 92%, que del total, que es 100% menos 8%, nos vendría a ser 92%, que viene a ser 0.92. Nuestro monto bruto viene a ser 16.000 entre 0.92, nos da el monto de 17.391.30. La retención asumida, que viene a ser el 8% de 17.391.30, viene a ser 1.391.30. En este caso, el tipo de ajuste vendrá a ser una adición permanente. Para el punto 7 de gastos de viajes por viáticos, tenemos lo que es el inciso R del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, inciso N del artículo 21 del reglamento. Tenemos como gasto registrado 13.000. Los gastos de viáticos por los viajes de representación del agente vendedor superaron el límite diario de 640, fijado por la SUNAT. Para el territorio nacional, el importe excedente no es deducible para el cálculo del impuesto. Tenemos que el límite, en este caso que es el viaje zona sur, del 13 al 21 de marzo fueron de 9 días. El viaje de zona norte, del 17 al 23 de noviembre, fueron 7 días. El total de días acumulados por el agente viene a ser 16 días. El límite legal máximo viene solo a ser 16 días por 640, el monto es 10.240, pero el cálculo del exceso a reparar son 13.000. En este caso, como hay una diferencia de 2.760, viene a ser una adición permanente, que viene a ser el monto de 2.760. Para el punto 8, tenemos que son las canastas navideñas a personal independiente. Tenemos como en este caso el base legal, el artículo 44, inciso D de la Ley del Impuesto a la Renta, por un monto, el gasto registrado de 2.500. La entrega de aguinaldos o canastas navideñas o locadores de servicios, que es la cuarta categoría, constituye un acto de liberalidad obsequiando voluntario. Al no existir un artículo laboral de dependencia, el artículo 44, inciso D, prohíbe tajantemente su deducción, en este caso obligando a reparar el 100% del gasto. En este caso viene a ser un ajuste permanente de 2.900. Lisette, activa tu audio, por favor. En el punto 9 tenemos la remuneración del personal con discapacidad, la cual tiene una base legal, el inciso Z del artículo 37 de la Ley Impuesto a la Renta, e inciso X del artículo 21 del reglamento. Como gastos registrados en contabilidad tenemos 25.170, que es el monto total de vengado y pagado de los 3 trabajadores con discapacidad. En el cálculo con deducción tenemos la determinación del porcentaje de trabajadores discapacitados. Tenemos un total de trabajadores de 30 por los 12 meses, que da un total de 360. En el punto B tenemos número de trabajadores discapacitados, que son 3 por los 12 meses, que nos da 36. El porcentaje de trabajadores sería 36% entre 30, que nos da 10%. El resultado, al encontrarse en el tramo de hasta 30%, su deducción otorgada por la ley sería el 50%. Sus remuneraciones pagadas, como dice el enunciado, que fue un total de 25.170,
se le saca el 50%, que sería 12.585. El límite máximo con trabajadores con más de un año sería 3 por las 24 remuneraciones vitales por 1.025, que era el sueldo mínimo vital del año 23, que da un monto de 73.800. La deducción adicional por trabajador es en menor valor entre la deducción y el límite, que sería 12.585. En crédito por discapacitados, el crédito de remuneraciones por personas discapacitados, tenemos que el 3% del total de remuneraciones de vengadas y pagadas, que sería 25.170, por 3%, que nos da un total de 755.10, y un límite máximo que es 1.44 por remuneraciones vital, 1.025 por el número de trabajadores, que serían 3, que nos da un monto de 4.428. El límite máximo entre el menor A y B sería 755.10. Como análisis de efecto tributario, tenemos que este concepto otorga un doble beneficio tributario a la empresa, ya que incentiva la inclusión laboral. Permite deducir un 50% del gasto adicional por forma extracontable, lo que disminuye la renta imponible. Y al otorgar también un crédito de 3%, lo que esto resta directamente el impuesto a la renta calculado al final de la hoja de trabajo. Es un tipo de ajuste extracontable, que es por los dos montos de 12.585 y un monto de crédito contra el impuesto de 755.10. Continuando con la exposición, tenemos el cálculo de la renta imponible. Como ya he mencionado mis compañeros, vamos a tener adiciones permanentes, adiciones temporarias y deducciones. Como parte de las adiciones permanentes, vamos a tener la compra de combustible. Como he indicado, estas no incluyen la placa del vehículo, por lo tanto está como parte de adición por 4.990, al igual que los demás conceptos indicados. El total de adiciones permanentes va a ser por un total de 17.209,94. En adiciones temporarias vamos a tener la deuda incobrable por 4.225. En total de adiciones entre permanentes y temporarias tenemos 21.434.94. Y solo vamos a tener una deducción por el personal con discapacidad, que sería un total de 12.585. Para nosotros calcular la utilidad tributaria, vamos a tener nuestra utilidad del año 2023 por un total de 863.471, donde al final nosotros vamos a tener el importe menos el impuesto a la renta, que es un aproximado de 257.334.68. Sobre esto nos va a quedar el crédito de personal con discapacidad del 3%, que sería 755,10. Entonces, nuestro saldo por regularizar va a ser 256.579.58. Para concluir, tenemos tres conclusiones. Primero sería el impacto en los errores y adiciones, que es lo que como empresa se debería de mejorar. La empresa ha asumido un aumento por fallas de control interno. Esto, como sabe que la documentación no ha sido la mejor sustentada y demás. El éxito en beneficios fiscales. Se ha aprovechado correctamente un beneficio para contratar personal con discapacidad, reduciendo una base imponible de 12.585 y descontando un crédito de 750,10. En recomendaciones que tenemos sería el control de compras, que se exija obligatoriamente que las facturas entre combustible y demás cuenten con todos los cumplimientos tributarios y contables, políticas de viáticos, ajustar los viajes estrictamente a límites diarios permitidos por la SUNAT y evitar adicciones por exceso, prohibir asumir impuestos, no volver a asumir la retención de cuarta de consultores externos, ya que legalmente ese gasto considera una liberalidad no deducible. En este caso, nosotros vamos a trabajar con personas que nos ayuden tanto a el tema de poder realizar nuestras actividades y que no tengamos impactos de manera tributaria. Y finalmente la planificación financiera, activar los pagos a cuenta mensual para prorratear el impuesto a lo largo del año y evitar problemas de iliquidez al cierre. Gracias.